en materia de protección del consumidor, tanto la idoneidad como la información vienen a ser dos caras de la misma moneda. Es decir, vienen a ser deberes u obligaciones que tienen que realizar los proveedores de manera impostergable hacia los consumidores. De esta forma, si es que se está realizando una propuesta normativa que busca desarrollar, por ejemplo, la modalidad del comercio electrónico, claramente es indispensable que también se llegue a desarrollar el derecho de la información o el deber también de la información que tienen los proveedores hacia los consumidores. Ahora bien, hay que valorar también que todo derecho o toda obligación que se va a implementar hacia un agente económico tiene que cumplir con ciertas características o ciertos requisitos, como por ejemplo la proporcionalidad y la razonabilidad. Es decir, que en este caso los proveedores estén en la condición de poder cumplir con las obligaciones que el legislador le esté imponiendo. Una vez que se realiza la lectura de la propuesta normativa, se puede advertir que, por ejemplo, una de las obligaciones en materia de información consiste en que se identifique el contacto, es decir, se identifica el proveedor, así como también se traslada información sobre las características de los productos y servicios que se ofrezcan en el comercio electrónico. Esto, desde mi punto de vista, es sumamente razonable y proporcional hacia los agentes económicos, así como también atiende a un sentido de necesidad. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que, sobre todo en el marco del comercio electrónico, uno de los puntos frágiles que tiene esta modalidad de transacciones es que justamente los consumidores tienen un nivel muy alto de desconfianza. Sobre todo si comparamos a nivel regional, el Perú es uno de los principales mercados donde los consumidores son más desconfiados de poder desarrollar transacciones mediante comercio electrónico. Uno de los factores de este resultado es que justamente cuando ellos ingresan, por ejemplo, a alguna plataforma virtual de algún proveedor, no encuentran información de manera clara y transparente. Esto, evidentemente, hacia un consumidor que tampoco tiene mayor experiencia necesariamente en estas transacciones, no va a tener muchos incentivos o va a tener mucho temor de realizar algún tipo de transacción económica. Razón por la cual, si es que ya existe una garantía legal que transfiere o exige a los proveedores que cumplan con brindar información de manera clara y transparente sobre algunos aspectos que son esenciales, evidentemente va a ser un punto bastante positivo. Hay que tomar en cuenta también que sin perjuicio de esta inclusión de esta propuesta normativa, ya actualmente el código, es decir, la ley 29571, ya contempla alguna de estas obligaciones esenciales que tienen los proveedores. Sin embargo, dado que ya se está haciendo un mayor abordaje o aterrizaje de lo que es el comercio electrónico, es sumamente positivo que también se pueda desarrollar el derecho de información justamente por las razones que ya se ha explicado al inicio de esta respuesta. Bueno, el derecho de arrepentimiento es una facultad que ha sido sumamente debatida para que pueda ser incluida o insertada en algunos cuerpos normativos. Y cuando estoy hablando de la discusión o debate, estamos hablando de normativa comparada. Por ejemplo, tenemos los casos de Argentina, Chile, Brasil a nivel regional, o también el caso español o en la Unión Europea, que ya tienen muchos más años de desarrollo en esta materia. Siempre ha sido un poco discutible su inserción, justamente porque existía una resistencia del empresariado o de los agentes económicos de que los consumidores puedan tener esta facultad de cambiar su decisión dentro de un periodo posterior de tiempo a la adquisición del producto. Sin embargo, considero que su inserción definitivamente es positiva, en este caso, al menos de manera concreta en lo que se refiere a comercio electrónico. ¿Por qué? Nuevamente hay que tomar en cuenta el contexto de la modalidad de la transacción económica que estamos hablando.
en este caso el comercio electrónico, y para esto también se han realizado y se puede encontrar, de hecho, dentro de la exposición de motivos de la propuesta normativa del INDECOPI, que se han realizado estudios en los cuales se busca identificar cuáles son las falencias o por qué se genera esta desconfianza de los consumidores a realizar transacciones por Internet, por ejemplo. Y una de estas circunstancias o uno de estos factores por los cuales se genera desconfianza es justamente que cuando uno realiza algún tipo de transacción por comercio electrónico, no tienes oportunidad de poder tener de manera tangible un producto, de poder testearlo, poder verlo, probarlo, mirarlo de manera directa, y de esta forma también existe un temor que puede ser bastante razonable respecto de la adquisición de un producto. De esta forma, al menos en lo que se refiere a comercio electrónico, siempre se ha dado, o al menos siempre se ha buscado, otorgar una posibilidad, es decir, el derecho de arrepentirse por parte del consumidor a cambiar su decisión, sin ningún tipo de penalidad y sin ningún tipo de razón. Claro está que existe como condición que el consumidor para esto no tenga que realizar algún tipo de daño sensible al producto y tenga que devolverlo tal cual lo recibió. Ahora bien, también hay un punto que sí existe una oportunidad de mejora desde mi perspectiva dentro de la propuesta normativa, y que seguramente va a ser materia de comentario por alguno de los agentes económicos del mercado. Lo que podemos encontrar, por ejemplo, en la propuesta normativa es que el derecho de arrepentimiento, en nuestro caso, se busca implementar como un plazo de 15 días calendarios desde la recepción del producto. 15 días calendarios, en realidad, desde mi punto de vista, es un plazo bastante amplio. Es un punto bastante amplio, incluso si uno lo quiere comparar con normativa extranjera. En normativa extranjera tenemos rangos de 5, 7, hasta un máximo de 12, 13 días calendarios. Sin embargo, 15 días calendarios estamos un poco más del promedio, no, ni siquiera del promedio, del máximo que se puede encontrar en otras normas internacionales, y esto puede generar algún tipo de desincentivo por parte de los proveedores respecto de, por ejemplo, tener falta de certidumbre sobre el stock de un producto, cuando ellos tengan que saber si en realidad el producto que están entregando a un consumidor va a ser devuelto o no. Claro está que, como decimos, estamos hablando de una garantía legal que definitivamente los proveedores tendrían que obedecer. Sin embargo, también hay que tomar un poco en cuenta la propia dinámica del mercado, sobre todo si estamos hablando del comercio electrónico. Entonces, como una sugerencia, sería en este caso únicamente observar el plazo del derecho de arrepentimiento que está proponiendo el INDECOPI y que posiblemente sea cambiado en su versión final. Debemos partir del hecho que toda norma o propuesta normativa es claramente perfectible, pero algo o una cuestión que de todas formas es impostergable que se tome en cuenta dentro de esta propuesta normativa es la claridad conceptual justamente de algunas nociones que se van a insertar en el comercio electrónico. Entonces, dentro del desarrollo de la propuesta normativa podemos encontrar nuevos conceptos que seguramente van a ser incluidos en la Ley 29571, como por ejemplo el concepto de intermediarios, mensajes de datos, canales digitales, que es sumamente positivo que pueda ser explicado en una breve leyenda, y eso de todas maneras es un insumo que va a ser no solamente bastante claro o importante para los operadores jurídicos, sino también para los propios consumidores y proveedores. Ahora, sí he podido identificar una oportunidad de mejora justamente en este punto. Si bien se incluyen algunas nociones y se explican de manera adecuada, hay algunos vacíos que podría uno identificar. Por ejemplo, la figura de las plataformas digitales. Las plataformas digitales, como por ejemplo pueden ser Uber o TaxiBit. Ya en una anterior oportunidad o en anteriores oportunidades
La sala especializada en protección del consumidor ha tenido la oportunidad, valga la redundancia, de poder evaluar la responsabilidad administrativa de este tipo de agentes económicos y definir cuál es su naturaleza jurídica. Y una vez que se define cuál es su naturaleza jurídica, también se puede llegar a definir cuál es su nivel de responsabilidad, es decir, cuáles son sus deberes en el marco del desarrollo de sus actividades económicas y cuáles son los derechos que tienen los consumidores justamente también en este mismo ámbito. Es algo que no se puede encontrar mucho dentro de la propuesta normativa, ni siquiera a modo de leyenda, ni tampoco en algún artículo de forma concreta. Pero sin duda alguna sería positivo que en todo caso tal vez nazca de propia iniciativa de alguno de los comentarios que se hagan dentro de la propuesta normativa o que se hayan hecho dentro de la propuesta normativa, porque el plazo ya se dio a la actualidad, para que se pueda haber incluido en la versión final. De hecho, internamente se vio la posibilidad de poder incluirlo, sin embargo, también corresponde a las áreas internas al propio Indecopi que se haya realizado algún tipo de desarrollo conceptual sobre lo que son las plataformas digitales. Es algo que sería bastante importante que también sea incluido, más aún todavía valorando la actual coyuntura en la cual el comercio electrónico ha crecido de manera exponencial.